Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es el trastorno esquizoafectivo. La primera idea muy importante es que en psiquiatría hay que recordar que no tenemos ninguna prueba diagnóstica útil para asegurar al 100%, para objetivar la enfermedad, el nombre de la enfermedad del individuo que tenemos delante nuestro. Es decir, no sirve para hacer el diagnóstico, sea un análisis de sangre, sea un escáner, una foto de la cabeza, o sea cualquier otra prueba, de tal manera que la entrevista con el paciente y la historia clínica es lo que es relevante para el diagnóstico. A partir de ahí, a veces nos encontramos con que un individuo tiene unos síntomas que recuerdan mucho a tal enfermedad, pero tiene otros síntomas que recuerdan a otra enfermedad. Es decir, que parece que caen en un punto intermedio entre dos o más enfermedades. Este hecho es clave para entender qué es esto del trastorno esquizoafectivo. Y el otro hecho que considero relevante es que en la medida de lo posible, si antes de ver este vídeo hemos visto el vídeo que hace referencia a trastorno bipolar, el vídeo que hace referencia a esquizofrenia y el vídeo que hace referencia a que es un delirio y una alucinación, todo será mucho más fácil a la hora de comprender qué es el trastorno esquizoafectivo. ¿Qué es lo característico del trastorno esquizoafectivo? Una persona con un trastorno esquizoafectivo en algún momento de su vida ha tenido, sin tener ningún otro síntoma en ese momento, ha tenido o delirios o alucinaciones, sin tener ningún otro síntoma. Y antes de que se acaben estos delirios o alucinaciones, que han sido síntomas aislados que tenía, de repente, antes de que se acabe el delirio o alucinación, empieza un episodio, bien sea de manía o bien sea de depresión. Es decir, durante unos días o semanas hay delirios y alucinaciones sin haber afectación del estado de ánimo, y a partir de ahí, en días o semanas, sin parar el delirio y la alucinación, sin ningún momento de estar sano el individuo, empieza un episodio depresivo o un episodio de manía. Quien ha tenido esto en algún momento tiene lo que denominamos un trastorno esquizoafectivo. Si después de delirios y alucinaciones solo ha habido episodios depresivos, no ha habido episodios de manía, hablamos de trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. En el caso de que haya habido, con independencia de si ha habido alguno de estos depresivos, que haya habido algún episodio de manía justo después de delirios o alucinaciones, hablamos de trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Es decir, lo característico es que haya habido en algún momento delirios y alucinaciones y justo después, sin parar, haya aparecido el episodio afectivo, sea depresivo o sea maníaco. Si solo ha habido episodios depresivos, hablamos de trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Si en alguna de las ocasiones ha habido un episodio de manía, hablamos de trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Si ahora pensamos en la esquizofrenia, para ver qué diferencias hay en cuanto a síntomas, pues en la esquizofrenia puede haber síntomas tipo delirios y alucinaciones, pero nunca va esto justo seguido de un episodio de manía o un episodio depresivo. Es decir, en la esquizofrenia no hay patología del estado de ánimo. Hay patología, lo que llamamos delirios y alucinaciones, y lo que hemos visto en el vídeo de esquizofrenia que se llaman síntomas defectuales o síntomas negativos de la esquizofrenia. Pero no hay episodios de manía o episodios de depresión como parte de la enfermedad. Por lo tanto, si comparamos esquizoafectivo con esquizofrenia, la diferencia es que hay episodios de manía y o de depresión como parte de la enfermedad. Si ahora vamos al trastorno bipolar, ¿qué pasa? En el trastorno bipolar, cuando el paciente tiene inicio, recaída de enfermedad, viene o un episodio de manía o un episodio de depresión. Quizá, si eso va a más y a más y a más, puede acabar teniendo ideas delirantes o alucinaciones. Es decir, a diferencia en el esquizoafectivo, primero aparece el episodio, en el trastorno bipolar, primero aparece el episodio depresivo o el episodio de manía y al final puede haber síntomas psicóticos tipo delirio y alucinaciones. En el esquizoafectivo no es así. Es sin afectación del estado de ánimo, primero vienen delirios y alucinaciones y después puede venir el episodio depresivo o el episodio maníaco. Y uno podría decir, oye, ¿y para qué crear tantos diagnósticos diferentes simplemente por estos pequeños detalles de cuál es el primer síntoma? Bueno, pues hay una razón, dos razones
buenas para explicar por qué hemos querido crear este subtipo diagnóstico. Las dos razones son que el tratamiento es específico de esta enfermedad y la evolución también es diferente en esta enfermedad que en el trastorno bipolar o que en la esquizofrenia. ¿En qué sentido el tratamiento es específico de esta enfermedad? En la esquizofrenia, sobre todo, el tratamiento es lo que denominamos fármacos antipsicóticos o neurolépticos. En el trastorno bipolar, esencialmente el tratamiento es lo que denominamos fármacos eutimizantes o estabilizadores del estado de ánimo. Pues bien, en el trastorno esquizoafectivo hemos visto que lo ideal es hacer una combinación de ambos fármacos. Es decir, en el trastorno esquizoafectivo hay que prescribir un fármaco del grupo de los eutimizantes o estabilizadores del estado de ánimo, litio, ácido valproico, carbamazepina, esencialmente estos tres, y además una dosis pequeña, comparado con lo que damos en la esquizofrenia, de antipsicótico o neuroléptico. En la esquizofrenia, en principio, intentamos solo un antipsicótico. En el trastorno bipolar, en principio, que no siempre lo conseguimos, intentamos solo un estabilizador del estado de ánimo o eutimizante, y en cambio en el trastorno esquizoafectivo hace falta eutimizante más dosis baja de antipsicótico. Por tanto, una diferencia, además de la de los síntomas en sí, es que el tratamiento no es igual en el esquizoafectivo que en el trastorno bipolar y que en la esquizofrenia. Y el segundo aspecto muy importante es que la evolución también es algo diferente en el trastorno esquizoafectivo que en la esquizofrenia y que en el trastorno bipolar. En la esquizofrenia habíamos comentado que además de las ideas delirantes y alucinaciones, un síntoma o grupo de síntomas muy importante, porque con mucha frecuencia llegan a ser muy importantes, lo que denominamos síntomas defectuales de la esquizofrenia. En el trastorno esquizoafectivo, habitualmente puede haber también, o frecuentemente también hay estos síntomas defectuales, pero casi siempre una intensidad muy inferior a lo que observamos en la esquizofrenia. Como estos síntomas son muy graves, el hecho de que en el trastorno esquizoafectivo los síntomas defectuales suelan ser mucho más leves que en la esquizofrenia, podríamos inferir de ahí que en principio la evolución del trastorno esquizoafectivo es más leve. El daño que hace la enfermedad en el día a día del individuo a nivel social, a nivel laboral, es más pequeño que lo que suele suceder en la esquizofrenia. Por el contrario, si esto lo comparamos con el trastorno bipolar, nos encontramos con que en el trastorno bipolar habitualmente, no digo que sea imposible, pero habitualmente no hay síntomas de estos que llamamos defectuales de la esquizofrenia. Y en cambio en el trastorno esquizoafectivo he dicho que un poquito sí que puede haber de estos síntomas. Por tanto, también podríamos decir que de ahí se deduce que el trastorno esquizoafectivo puede ser algo más grave evolutivamente que el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, si conseguimos con el tratamiento que no haya episodios de depresión ni episodios de manía, el paciente está sin síntomas. En cambio, en el trastorno esquizoafectivo nos podemos encontrar que estamos controlando los episodios de enfermedad, pero hay un poco leve, pero puede haber síntomas de esos que en el vídeo de esquizofrenia hemos denominado síntomas defectuales. Por tanto, el cajón diagnóstico que hemos creado, que hemos llamado trastorno esquizoafectivo, no solo es porque los síntomas no son del todo iguales que en la esquizofrenia o el bipolar, sino porque el tratamiento es diferente del que hacemos en estas otras dos enfermedades y porque la evolución, la gravedad a largo plazo suele ser más leve que en la esquizofrenia, pero suele ser un poco más grave que en el trastorno bipolar. Para más información, sea sobre el trastorno esquizoafectivo o sea sobre otros temas relacionados con psiquiatría, podéis consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.